así como están de pies. Pueden abrir sus Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 21 al versículo 24. Efesios capítulo 6, versículo 21 al 24. Muchas gracias, Peter, Sean, Pamela y Iván, por acompañarnos en la adoración en esta mañana. Gracias, queridos hermanos, por sus esfuerzos. Efesios capítulo 6, versículo 21 al 24, dice de la siguiente manera. Versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Oremos. Señor, ha sido hermoso cantar y tú vas delante de nosotros, tú eres el que guía cada paso de nuestras vidas, y a la luz incluso de esa verdad y estando conscientes de ello, queremos pedirte que nos asistas, como bien han orado mis hermanos, que seas tú el que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las bellezas de tu verdad en tu palabra. Señor, y te ruego que asistas a mis hermanos y que en todo ello esté nuestra actitud, una prontitud a querer abrazar tu palabra, entenderla y luego vivirla. Y que en todo ello tú seas glorificado. Así que oramos estas cosas, Señor, y rogamos de que en nuestras mentes lleguemos a las conclusiones correctas al mirar el texto de tu palabra. Guíanos, Señor, y guárdanos del error. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Bueno, llegamos esta mañana, por la gracia de Dios, a concluir nuestro estudio del libro de Efesios. Llegamos a los últimos 4 versículos en esta mañana, a los últimos 4 versículos de la carta. En las últimas semanas estuvimos viendo la armadura de Dios, donde el creyente es instruido y es exhortado a estar firme contra las acechanzas, contra las artimañas del diablo. Y estuvimos viendo cómo se les hace una exhortación, una instrucción a que hagan uso de la armadura que Dios ya ha provisto. Pero esta mañana entonces llegamos a los últimos 4 versículos de la carta, donde el apóstol Pablo ofrece sus salutaciones finales. Y en ellos encontramos una pequeña oración o una bendición, como lo conociéramos, por lo regular se conoce. Y es una oración, una bendición por paz, amor y fe, claro, por el apóstol Pablo hacia los creyentes en Éfeso. Y por ello hemos titulado el mensaje de esta mañana un informe ministerial fiel y una oración por paz, amor con fe y gracia. Y realmente mientras pensaba en el pasaje, nuestro pasaje de esta mañana, me puse a pensar en la realidad que a menudo, después de que seguro ha tenido usted oportunidades de tener una convivencia con algún familiar, con algún amigo, y al final de ese tiempo de convivencia, ya sea en casa o en algún restaurante, ya sea para una comida, o sea la ocasión en la que amerite o que haya permitido que usted haya convivido con un ser querido, un amigo, después de esa convivencia, viene algo, eventualmente llega el tiempo en el que se tienen que despedir. Y por lo regular las despedidas, cuando se disfruta el tiempo con alguien que disfrutamos una convivencia, a menudo es difícil.
Y digo esto porque de alguna manera es lo que la forma en la que me siento, y quizás alguno de ustedes se puede llegar a sentir al llegar al final de la carta de los Efesios. Hemos estado más de un año hemos ido estudiando la carta y llegamos al final en esta mañana. Y nos recuerda de que entonces las despedidas suelen ser difíciles. Y suelen ser difíciles porque durante las despedidas por lo regular hay un peso, hay una emoción, una carga emotiva en el corazón por dejar finalmente despedir a la persona o la convivencia, a terminar la convivencia que se ha tenido con una persona. Y digo ello porque de manera similar podemos ver que en las salutaciones finales, aquí del apóstol Pablo, incluso lo podemos ver aquí al final de la carta. Y quiero que lo veamos esta mañana mientras llegamos al final entonces de la carta a los Efesios. Quiero que veamos las palabras finales que el apóstol Pablo, con las que se despide, sus salutaciones finales que les comparte a los creyentes en Éfeso. Y aunque, como vamos a ver ahí en los 4 versículos, son palabras breves, sin embargo, están llenas de sentimiento y tienen una intencionalidad y propósito por las cuales Pablo incluye ahí y han sido incluidos en la carta, en la palabra de Dios. Así que en las salutaciones ahí en los versículos 21 al 22, las salutaciones finales de Pablo, veremos 2 ejemplos de fidelidad ministerial y una oración o una bendición que nos anima a ser fieles en el ministerio y a orar por nuestros hermanos. 2 ejemplos de fidelidad ministerial y una oración que nos anima a ser fieles en el ministerio y también a orar por nuestros hermanos. Número 1, veremos ahí en el versículo 21 al 22 un reporte o un informe ministerial fiel. Y número 2, una oración por paz, amor con fe y gracia, de los versículos 23 al 4. Y bueno, rápidamente entonces, al ver aquí los versículos 21 al 24, vemos que después, como decíamos al principio, después de que el apóstol Pablo ha hablado de la armadura de Dios y la importancia incluso de orar en todo tiempo, entonces pasa a sus últimos saludos. Y lo hace interesantemente haciendo mención de un hombre en particular llamado Tíquico. Y que cuando hace mención de él, leemos aquí en la carta, en la palabra de Dios, que fue enviado con el propósito de informarles, de proporcionarles a los creyentes en Éfeso un informe ministerial sobre todos los asuntos del apóstol Pablo. Y ahí es donde pasamos entonces al primer punto de nuestro pasaje aquí que vemos en los versículos 21 al 22, que es un reporte ministerial. Pero ¿a qué nos referimos con este reporte, un informe ministerial fiel? Bueno, nos referimos a que en las palabras finales a las palabras finales que Pablo les comparte y vemos aquí en la carta que fueron compartidas a los creyentes en Éfeso. Y son las palabras que el apóstol Pablo les expresa que ellos quieren que ellos sepan. Así que quiero que veamos ahí lo que dice el versículo 21. Entonces Pablo manda un reporte con un propósito específico. Ve ahí el versículo 21. Dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Dice entonces el versículo 21 que manda un mensajero Pablo con un informe. ¿Para qué? Para que supieran sus asuntos y todo lo que él hace. Y de cierta manera aquí podemos ver hasta incluso la transparencia del apóstol Pablo y el rendimiento de cuentas que daba, un ejemplo acerca de ello. Pero el texto comienza entonces diciendo: para que sepáis. Y me llama la atención ahí la palabra, el verbo que usa, sepáis, que sería para que ustedes sepan, en otras palabras. Y es importante ver, me llama la atención lo que significa el verbo. Realmente nos llama aquí la atención ello. El verbo sepáis expresa el deseo
del apóstol Pablo de que ellos conozcan su situación y lo que él está haciendo. Y con esto lo más probable es de que el apóstol Pablo esté refiriéndose tanto a su estado, que ellos sepan su estado personal, incluyendo sus encarcelamientos, como él dice capítulo 3, versículo 1. Pero también no solo que ellos sepan, vea que Pablo quiere que ellos sepan no solo su condición, incluso de cómo ha estado en sus encarcelamientos, sino que también la forma en la que el evangelio ha avanzado a través de la proclamación. Incluso digo ello porque esto ha sido habitual del apóstol Pablo cuando él manda un reporte o un informe a los hermanos. Esto lo hemos ejemplificado en su carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 12. Es muy similar a lo que está diciendo aquí en el versículo 21. Ahí en Filipenses 1, 12 leemos lo siguiente: y quiero que sepáis, hermanos, vea la misma forma de expresión. Quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y todos los demás. Pablo está enviando, cuando le habla a los hermanos, los creyentes en Éfeso, quiero que ellos sepan todo lo que está ocurriendo con él. Y viene a ser con un propósito, ahorita lo vamos a ver. Y no solo leemos entonces de regreso aquí en nuestro pasaje, que Pablo envía a Tíquico por esta razón, en otras palabras, para que ellos estén sabiendo todo lo que ha ocurrido con el apóstol Pablo, sino que el mismo texto nos muestra el propósito por el cual Pablo no quería meramente informarles o darles un reporte de su ministerio, sino que hay una intención específica por el cual lo quiere hacer incluso. Y el versículo 22 lo dice. El versículo 22 dice que él quería que con ellos, los creyentes, fueran consolados. Fueran consolados al saber del apóstol Pablo, al saber incluso de que estando en sus encarcelamientos, saber el avance del evangelio, y aún así, no solo a través del informe, sino que a través de la vida de Tíquico, poder, un hermano que era fiel, como lo vamos a ver en un momento, que Tíquico le pudiera venir a ser de ánimo y de consuelo en sus vidas. De hecho, precisamente dice el texto que por esta razón lo había enviado, con el propósito de que ellos fueran fortalecidos a través del informe acerca de él, y que Tíquico, estando en persona, fuera una fuente de aliento y de ánimo a los hermanos. Habla mucho acerca del carácter de Tíquico. Y me llama la atención ahí el verbo que dice consolar. Literalmente, cuando se refiere a consolar, ahí en el versículo 22, significa infundir a alguien coraje, a animar, fortalecer. Y cuando Pablo está pensando en a quién mandar para que los hermanos sean animados, fortalecidos, Tíquico viene a ser el hombre que viene a ser enviado. Y nos muestra aquí con el deseo pastoral, el corazón pastoral aún del apóstol Pablo, en velar por los hermanos. Nos muestra como una imagen de una persona al enviar a Tíquico como alguien que busca animar a otra, a un compañero de batallas, llevándole noticias que le alienten. Y esa es la misión que tiene Tíquico. Nuevamente muestra el corazón pastoral del apóstol Pablo, quien deseaba animar a sus hermanos. Y de una forma indirecta vemos entonces el amor y la fidelidad del apóstol Pablo en su preocupación por los hermanos, velando por sus corazones, aún estando en su encarcelamiento. Provee un reporte, un informe ministerial que es fiel, aún en la forma en la que lo entrega. Fiel en qué manera, en el que el apóstol Pablo sigue predicando el evangelio, y fiel en qué manera, en la forma en la que aún busca cuidar el corazón de los creyentes que le conocen. Y realmente este ejemplo viene a ser de ánimo para nosotros en la forma en la que, a qué modelo nosotros imitar en fidelidad.
Lo vemos en el apóstol Pablo. Pero no solo en la vida del apóstol Pablo, sino que también en la vida de Tíquico. Una fidelidad con la que se le describe. Por eso, ahí en el informe se menciona él. Veamos ahí la fidelidad entonces de Tíquico. En el versículo 21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Amado hermano y fiel ministro en el Señor. Y en este contexto entonces vemos cómo el apóstol Pablo describe o ha descrito el carácter de este hombre. Un hermano amado y fiel. Y para apreciar entonces la forma en la que Pablo habla de Tíquico, quiero que se imagine lo siguiente. Imagine a un general describiendo una carta a sus tropas en el campo de batalla. Este general ha compartido estrategias, palabras de ánimo y una visión clara de la misión, pero sabe que la carta, o aparte del informe, también necesitará el ánimo que pueda impartir un soldado en persona, personalmente. Y entonces en ese momento decide enviar a un mensajero de confianza a este general, un soldado leal que no solo llevará sus palabras, sino que también podrá responder las preguntas, dar ánimo a los soldados y aclarar cualquier duda que tengan y hacerlo en persona. Así era Tíquico para el apóstol Pablo. No solo era un portador de cartas, sino un colaborador fiel, un hermano amado, un siervo confiable en el Señor. Pablo le confiaba una tarea, la tarea de llevar noticias acerca de él y del ministerio y de animar los corazones de los creyentes. Y sabía Pablo que iba a ser el hombre que podía llevar a cabo ello. Y entonces surge la pregunta: ¿quién era Tíquico? Hemos estado mencionándolo varias veces, pues ¿quién era él? Bueno, no se sabe mucho sobre él, pero sí sabemos de que en base a Hechos capítulo 20, versículo 24, de que era un creyente y que además era un creyente que era de Asia Menor. ¿Y qué más? Y que era un hermano que formaba parte del equipo de hombres que a menudo acompañaba al apóstol Pablo en su ministerio. Timoteo siendo otro hermano igual a él. Y lo siguiente que sabemos acerca de Tíquico es de lo que se dice aquí en el versículo 21, en nuestro texto, aquí en Efesios 6. Pablo lo describe de dos maneras, que resalta dos características principales de su vida. Primero es de que es un hermano amado. Esa palabra amado, agapetos en el griego, significa alguien muy amado. Es alguien que es muy querido, apreciado, es alguien que es valorado. Incluso esta palabra significativa en la forma en la que Pablo usa para referirse a él y describirle, la misma palabra que se usa ahí en el capítulo 5, versículo 1 de aquí de Efesios, para hablar de los creyentes quienes son hijos amados por Dios. De tal manera que Pablo entonces, al hablar de Tíquico, lo describe como un hermano que es profundamente amado por él y por los demás. Es un amado hermano. Y surge la pregunta: ¿qué hacía tanto? ¿Qué hacía que Pablo le amara tanto? ¿Qué hacía de que este hermano fuera tan amado por los demás? Bueno, sin duda, debieron de haber sido incluidas múltiples cualidades que él tenía, pero una de las que más es destacada, al menos que vemos aquí en el texto, es su fidelidad como ministro. Su fidelidad como ministro, como siervo en el ministerio. Es por eso que la segunda forma en la que se le describe, la segunda característica es precisamente eso, que es un fiel ministro. Fiel, la palabra fiel en el griego pistos, significa ser digno de confianza. Es decir, alguien que es fiel era alguien confiable, era alguien que inspiraba
confianza. Digno de confianza. Tíquico no solo guardaba la fe, sino que era un hombre digno de confianza en el cumplimiento de sus responsabilidades. Obviamente sus responsabilidades ministeriales. Era alguien que no defraudaba la confianza que se le depositaba en él. Y por esta razón Pablo lo describe como un fiel ministro. No simplemente para hacerle sonar bonito. Muy a menudo nosotros, ¿verdad? A veces describimos a alguien a la ligera, ¿verdad? Dice, no, es una persona muy, muy amable, y quizás la persona ni siquiera lo es, ¿verdad? Pero porque queremos ser amables y queremos ser amorosos, describimos a la persona de esa manera. Sin embargo, Pablo aquí está siendo muy intencional con la forma en la que describe a Tíquico, y es un fiel ministro en el Señor. Esta misma incluso descripción acerca de Tíquico no solo ocurre acá en Efesios capítulo 6, versículo 21 en adelante, sino que también ahí lo puede ver usted que es la misma forma en la que se describe a él en capítulo 4, versículo 7 al 8 de Colosenses. Colosenses 4, 7 al 8. Si usted vaya a Colosenses capítulo 4, versículo 7, que leemos lo siguiente. Capítulo 4, versículo 7 al 8. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Consiervo en el Señor. Así es de que no solo se menciona a Tíquico en estas dos cartas, sino que es un hermano que no solo era conocido de esta manera por Pablo, sino que él era la forma en la que él se había dado a conocer. Puede ver incluso ahí, si usted está tomando notas, en Tito capítulo 3, versículo 12, también en 2 Timoteo 4, 12. Pero el punto acá, hermanos, que leemos en nuestro pasaje es de que nos anima e incluso nos exhorta a examinar cómo es nuestra propia fidelidad delante del Señor. ¿Cómo es su fidelidad delante del Señor, hermanos? ¿Cómo es su fidelidad? ¿Cómo es la mía? Y nos lleva incluso a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué se podría decir de nuestra fidelidad en el ministerio que Dios nos ha dado? ¿Se nos podría describir como alguien que son fieles, confiables en la tarea que se nos ha dado delante, y que somos así delante del Señor? Algunos podrían decir, hermano, pero yo la verdad ni siquiera tengo un ministerio en la iglesia. Yo no sé cómo sabría responder esa pregunta. Bueno, si ese es el caso, comencemos precisamente por ahí. ¿Habrá alguna manera en la que el Señor le ha dotado para servir, pero que usted no ha decidido no hacerlo? ¿Está su corazón pronto a querer servir y hacerlo de una forma fiel? ¿Y no lo hace? No solo en el contexto de iglesia, sino que también piensa, hermanos, en la fidelidad un poco más personal. La fidelidad no se limita solo al ministerio en la iglesia. Debemos incluso examinar nuestra fidelidad en escuche ello, en todas las responsabilidades que el Señor nos ha dado. Y aquí estoy pensando, piense usted en su hogar, usted que es cabeza de hogar, los privilegios, los roles y las responsabilidades que Dios le ha dado a usted. Madres, en la crianza de los hijos, los padres, en la familia, en el compartimiento del Evangelio. La gran comisión es dada a todo creyente, no simplemente al liderazgo de la iglesia. ¿Qué tal su fidelidad en el trabajo? En la ética con la que trabaja. ¿Qué tal, jóvenes, en la escuela? En la forma en la que lleva a cabo sus responsabilidades, sus tareas y el cumplimiento de ellas. Ahí puede haber una forma de cómo expresar fidelidad.
Y de esa misma manera pudiéramos ir en cada área de nuestra vida en la que se nos ha dado un privilegio, alguna responsabilidad. Y la pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿qué tal fiel estoy siendo yo en lo que se me ha dado a mí, se me ha confiado? En el uso de mis recursos, en las oportunidades que se nos dan. Nuestra fidelidad en estas responsabilidades que se nos han dado realmente va a reflejar qué tanto está, cómo está nuestro compromiso de hacer las cosas como para el Señor. Realmente refleja un compromiso con el Señor. Claro, estoy hablando aquí a creyentes quienes su propósito en todo lo que hacen es para la gloria de Dios, ya sea que comáis o bebáis, hacerlo todo como para el Señor. De la manera en la que usted entonces las lleve a cabo, ahí usted podrá ver su nivel de fidelidad. Por lo tanto, debemos de evaluar qué cosas entonces pueden estar obstruyendo. Si usted piensa, la mayoría de nosotros quizás están siendo traído a convicción de decir, no he sido tan fiel en ciertas áreas. Y vale la pena entonces decir, ¿qué es lo que está obstruyendo nuestra fidelidad? ¿Y qué debo de hacer para esforzarme a cómo remover lo que está obstruyendo mi fidelidad? Interesante, ¿por qué es importante hacer ello? Porque no queremos ser como los siervos negligentes en la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. Vaya ahí a Mateo capítulo 25. Algunos de ustedes estarían pensando, yo pensé que iba a ser muy rápido este mensaje, porque era ya solo los últimos 4 versículos de la carta de los Efesios. Mateo capítulo 25. Ve ahí, vemos la parábola de los siervos que son, al menos uno en particular, es negligente, de los versículos 14 al 29. Dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otros 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo que tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Es un recordatorio de la necesidad aún de ser fiel. Lou Priolo, en su libro Fidelidad, no más excusas,
ahí en su libro tiene razón de apuntar de que uno de los obstáculos más grandes en la vida del creyente, es la pereza. Y obviamente Priolo está en lo correcto, porque incluso es la forma ahí que en el versículo 26 del capítulo 25 de Mateo se le dice del siervo que no hizo buen uso, no fue fiel con el talento que se le había dado. Mi punto, hermanos, es cómo es nuestra fidelidad delante del Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser fieles cada uno en nuestras responsabilidades, en nuestros roles que Dios nos ha dado, buscando servirle con prontitud y con diligencia. Entendemos que no es en nuestras propias fuerzas, pero podemos rogarle: Señor, no tengo ninguna confianza en mi propia carne, ayúdame en mi debilidad. Bueno, volviendo aquí a nuestro texto, ve entonces qué tan hermosa característica con la que se describe a Tíquico. Era un siervo fiel, era un siervo amado, era un siervo fiel en él, era un fiel ministro. Pero ahí luego entonces en los versículos 23 al 24 el apóstol Pablo concluye entonces, después de haber mencionado que quiere consolar a los hermanos y por esa razón envía a Tíquico, concluye realmente la carta con una bendición o con una pequeña oración de bendición por los creyentes en Éfeso. Y lo que ora es por paz, amor, con fe de Dios Padre y la gracia de Dios sobre la vida de ellos. Ve ahí el versículo 23 conmigo, y eso nos lleva al segundo punto de nuestro pasaje, que es una oración por paz, amor con fe y la gracia del Señor. El versículo 23 dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Veamos entonces ahí la forma en la que Pablo habla acerca de esta paz, la importancia de ello. Finaliza entonces con esas palabras. Con ello realmente está resaltando Pablo, como lo dicen muchos comentaristas, está resaltando varios temas que han sido hablados en la carta de los Efesios, cuando habla acerca de paz, amor con fe y la gracia del Señor. Son temas en los que a través de la carta el apóstol Pablo estuvo hablando. Nuevamente pensando decíamos al inicio, pensando en las despedidas, he escuchado decir que la despedida de una conversación en una carta es tan importante como la introducción de una carta. Y la razón es porque lo último que se escribe, que se dice en una carta o en una conversación, es lo que se quiere dejar en la mente del lector o de quien le está escuchando la conversación. ¿A qué nos referimos? Al despedirnos, queremos dejar, las palabras que decimos al despedirnos es lo que queremos que se quede con el que las escucha o quien las lee en una carta. Un ejemplo es, piense en la forma en la que usted despide a una persona cuando le ha llegado a visitar a su casa, ¿verdad? Quizás usted incluso agarra su mano y mientras se va la persona de su casa le dice: el Señor les guarde en el camino, o la paz de Dios sea con ustedes. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad con esas palabras. Realmente está pensando: eso es lo que quiero dejarles en sus mentes mientras nos despedimos. Y nuevamente, dependiendo de la persona o cómo usted lo haga, cómo sea y qué tan intencional y qué tan sincero es usted cuando da esas palabras de despedida, así usted sabrá qué tan importante es el que usted las diga, porque son nuevamente las palabras que quiere dejar en la mente de la persona que está despidiendo. De forma similar, entonces, digo ello porque vemos las palabras aquí finales del apóstol Pablo, versículo 23 al 24,
que le da a los creyentes en Éfeso a través de una bendición o una oración de despedida por ellos. Versículo 23 dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Pablo, desde el inicio de la carta, hermanos, ahí en el capítulo 1, versículo 2, comenzó la carta diciendo: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y nuevamente vea que comienza también su saludo final. ¿De qué manera? Con la paz de Dios y con la misma deseo de que la paz de Dios sea con ellos. Y termina orando, y en su bendición dice que desea la paz de Dios que sea con los hermanos. Y aunque entendemos de que este es un saludo final común de Pablo, ¿verdad? Tengo entendido que es algo común que él hace. Sin embargo, esto no deja de ser un saludo intencional. A través de la carta, nuevamente, Pablo habló de la paz que el creyente tiene con Dios. ¿A qué paz? ¿De qué paz se está refiriendo el apóstol Pablo? Bueno, ha hablado en la carta de ello. En el capítulo, a través de la carta leemos que lo central de la paz a la que se refiere Pablo, al hablar de la condición en la que el creyente había estado separada de Dios, separada de sus promesas, cuando estaba siendo creyente, siendo gentil, estaba separado de Dios, sin Dios y sin esperanza, mas ahora ha sido reconciliado con Dios al haber sido salvados. De tal manera que cuando entonces Pablo ora por los hermanos y ora que la paz de Dios sea con ellos y que permanezca con ellos, particularmente está teniendo en mente la paz que puedan experimentar los hermanos a la luz del Evangelio. Y no solo ellos, sino que, como dice en el capítulo 4, la paz que puedan ellos experimentar, que viene como resultado, como fruto de la unidad con los hermanos. Lo puede ver ahí en el capítulo 4, versículo 3. ¿Y qué más? ¿Cuál es otro tema? ¿Qué es lo que más ora Pablo en su oración final o su bendición por los efesios? También habla del amor. Desde el inicio, incluso uno de los temas en la carta ha sido el amor que proviene de Dios, claro. Y es el amor que incluso a los efesios, les ha caracterizado y ha sido resaltado previamente en la carta. Y es ese tipo de amor entonces que Pablo dice que quiere que ellos sigan incluso permaneciendo en ello y creciendo en ello. Puede verlo ahí, la forma en la que incluso ellos, los creyentes en Éfeso, se caracterizaban por ese amor que viene de Dios. Capítulo 1, versículo 25, puede verlo. Versículo 15 dice: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Este es el tipo de amor en la que Pablo entonces está orando, y decirle: permanezca, el amor con fe sea con ustedes. ¿Qué tipo de amor? Es el tipo de amor, como dice capítulo 4, versículo 3, un amor que llama a soportarse unos a otros en amor. Capítulo 4, versículo 15, que hablen la verdad en amor. Capítulo 4, versículo 16, que haya una edificación mutua en amor. Capítulo 5, versículo 25, el amor sacrificial y santificador del esposo por su esposa, como el amor de Cristo por su iglesia. En otras palabras, el amor que se está refiriendo acá, que se está orando que permanezcan los creyentes, no es un amor superficial.
Un amor con fe. Y nuevamente también, vea que dice un amor con fe. Recuerde que el amor genuino va de la mano de una fe genuina. Es por ello que el versículo 23 habla del amor con fe. Nuevamente, capítulo 2, versículo 8, sabemos que por la gracia hemos sido salvados por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Y por ello el capítulo 1, versículo 15 nuevamente menciona ambas, que el amor y la fe van de la mano. La fe genuina se caracteriza por amor por los demás. Pablo dice entonces, ora que eso sea lo que caracterice la vida de los efesios. Por causa de la fe, en el capítulo 3, versículo 12, leemos que por medio de Cristo tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Está hablando de una fe que ellos tengan, una fe que hemos llegado a tener, una fe genuina, que ha sido posible por Cristo y por la obra de Cristo. Incluso es la fe de que se hablaba en la armadura de Dios, que es parte de la armadura del creyente, que ha recibido, que viene a ser el escudo contra las acechanzas del diablo. Paz. Ora Pablo que tengan paz, que haya amor, que haya fe, una fe genuina, amor con fe. Por lo tanto, la paz, así como el amor y la fe, así como la gracia de Dios, todo viene de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y por eso Pablo entonces cierra con las palabras: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible. Aquellos que aman al Señor con un amor inalterable. Y no nos queda más que decir amén a ello. Y decir que nuestras oraciones, cuando oremos por nuestros hermanos, que sea cuando pensemos en ello, cuando oremos por ello, incluso podemos decir: Señor, que oremos por las mismas cosas, por la paz de Dios, por el amor con fe en sus corazones, por la gracia de Dios en sus vidas. Y que el amor en sus corazones por Cristo Jesús sea inalterable. Amén. Oremos. Señor, rogamos por ello, por tu paz, paz con Dios. No es una paz superficial, circunstancial. Señor, que sea nuestro carácter, que sea nuestras vidas caracterizadas por un amor genuino, por una fe. Y ruego, Señor, de que, como lo acabamos de ver en tu palabra, que esto sea lo que tu iglesia se caracterice de esa manera, particularmente pensando en el ministerio en español de nuestra iglesia, los hermanos que estamos aquí presentes. Un amor que es genuino, una fe genuina, un amor inalterable por Cristo. Señor, que podamos ser hallados fieles delante de ti con cada uno de los roles y responsabilidades que tú nos has dado, que tú nos has confiado. Y rogamos que nos ayudes, que al final, Señor, cuando sea el momento que tú nos llamas a tu presencia, podamos escuchar las palabras: buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y rogamos que sea esa nuestra oración. Pensamos con mis hermanos en la crianza de sus hijos, en los trabajos, con los dones y talentos que han recibido, en cada una del Señor, de las responsabilidades y privilegios que tú nos has dado en nuestras vidas, que seamos hallados fieles delante de ti.
Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Amén.